Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al primer episodio de Mentes Digitales, un podcast en el que pretendemos hablar de inteligencia artificial, pero sin complicaciones, sin tecnicismos, con los pies bien puestos en la tierra. Vamos, yo lo definiría como un podcast de mentes digitales a mentes analógicas. Porque si tú eres de esas personas que realmente la IA la miras y la quieres ver de refilón y hacer un avestruz porque esto no va conmigo, pues aquí este podcast es para ti, porque es para que te pongas al día de lo que está pasando. No puedes hacer el avestruz, que te pongas al día, pero de forma sencilla, entendiéndolo, ¿vale? De tú a tú. Para ello, bueno, me presento, soy Silvana López Merino, abogada y formadora y divulgadora en inteligencia artificial. ¿Por qué? Me preguntarás. Pues porque me ha enamorado esta tecnología desde hace tiempo y porque realmente es un tren que vi pasar y que tú también debes de subirte. Para ello estoy en un sitio muy especial, Amber Sanz, y dentro de un ratito me acompañará Rebeca González, su directora, y bueno, y nos hablará de este espacio que es desde luego maravilloso. Yo me encuentro como en casa. Así que vamos a dar comienzo a este primer capítulo donde vamos a hablar de inteligencia artificial con noticias muy chulas. De verdad, quédate que te va a gustar, te va a interesar, porque te afecta sí o sí. Y vamos a dar la bienvenida a Rebeca. Bueno, Rebeca, bienvenida, aunque yo estoy en tu casa. Estoy en tu casa, en Amber Sanz, ¿no? Bueno, cuéntame en qué consiste este espacio, que a partir de ahora va a ser la casa de Mentes Digitales. Bueno, hola a todos y a todas. Amber Sanz es una redefinición de lo que suele ser un coworking en Murcia, pero es un coworking distinto, es un espacio de trabajo y es un espacio de creación. Como veis, tenemos pues nuestra sala de grabación de contenido con todo lo que se puede necesitar para grabar contenido y también con la parte de postproducción para que lo pueda hacer todo el mundo. Y también es un espacio que pretende acercar pues, a los usuarios, a los emprendedores, a los autónomos, toda la tecnología y todas las herramientas que necesitamos, porque yo también soy autónoma al final, que necesitamos para desarrollar nuestros proyectos y para poder avanzar y poder progresar. Así que, bueno, un espacio donde crear comunidad y a que deberíais venir a visitar porque estáis súper invitados. Y aparte yo añado que para sentirte muy bien acompañado, porque normalmente los autónomos, los freelance o mucha gente trabaja solos sí, desde casa, y realmente aquí, aparte que el entorno es maravilloso, pues estás como en familia. Claro. Y el café está muy bueno. Eso está. Bien, Rebeca, pues yo quiero que te quedes aquí a mi vera para comentar algunas de las noticias sobre inteligencia artificial que realmente me parecen más interesantes, que no es humo, que no es hype, esa palabra que da feo, ¿vale? Y quiero comentarlas contigo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por un informe que ha elaborado la semana pasada, hace nada, OpenAI, sobre los trabajos que se pueden ver más afectados por la inteligencia artificial. Todos, absolutamente todos, nos ronda siempre, a mí siempre cuando doy formación sobre inteligencia artificial, nos ronda, o sea, la pregunta del millón es, ¿pero esto va a afectar a mi trabajo? Yo soy tal, yo soy... A ver, va a afectar a todo. Claro, ¿vale, Rebeca? Para empezar, te diré, y eso ya lo sabemos al día de hoy, que la inteligencia artificial no es una bomba de humo, no es una burbuja, no es una moda pasajera, ha venido para quedarse, es algo equiparable a lo que en su día fue la electricidad, y hace el siglo XIX, ¿no? No me equivoco, la electricidad, la revolución industrial que vino a causa de la electricidad. Y luego también Internet en los años 90, ¿vale? Todo esto cambió el paradigma de nuestra sociedad, de nuestros trabajos, y efectivamente los trabajos se vieron afectados. Pero ojo, yo siempre intento y suelo conseguirlo, que la gente lo vea como no con miedo, sino la inteligencia artificial es una aliada, es una herramienta, no es algo que viene del espacio exterior, que nos la han dejado ahí como magia, es una herramienta al servicio de los humanos. Tenemos que, y es muy importante, aprender a manejarla, formarnos, formación. De hecho, la IAC, que es el reglamento que regula la IA, que ya está en vigor, terminará de estarlo el año que viene, en agosto de 2026, ya exige al día de hoy, que las empresas están obligadas a la alfabetización en la IA, a que se formen en inteligencia artificial. Claro. ¿Vale? O sea, esto ya lo explicaremos más adelante, porque además a ti seguro que te interesa, como abogada también, pero realmente es algo que las empresas desconocen. O sea, hay que formarse. Entonces, a lo que iba.
no hay que verla como una enemiga, sino hay que verla como una aliada, porque si tú aprendes a manejar a la IA como una herramienta, al final tú vas a dar un salto profesionalmente, sea la profesión que sea, y va a ser una ventaja competitiva, porque además no te olvides que tu competencia ya lo está usando. Claro, es que hay mucha gente que ya está bastante puesta en esto, ya está desarrollando, ¿no? Y al final lo que decías, lo de dimensión de Internet, ¿no? Las empresas que incorporaron Internet al principio, pues son las que antes despuntaron, ¿no? Y yo creo que con la IA, pues no va a pasar igual. Está pasando igual. Ya está pasando, es que guarde que está pasando. Es que hablamos como de futuro. Uno realmente parece que estamos viviendo cada vez más en Matrix, ¿no? En el metaverso. Pero es que es real, es que está pasando, ¿vale? Y de hecho este informe que te comentaba es el informe GDVAL. Y bueno, podéis ver todos estos artículos en academiadeia.es, que además podéis suscribiros y recibís una newsletter los lunes con todas las novedades. Y es súper bien, o sea que además eso es gratuito. Y bueno, pues fíjate, aquí tienes el artículo y fíjate porque yo me he sorprendido mucho. Hasta ahora siempre hemos dicho que la IA es verdad que realiza tareas repetitivas, administrativas, de atención al cliente, tareas pues de mandar mails, informes, todo esto que es como muy tedioso y muy repetitivo, escritos. Pero fíjate que las profesiones que se han visto más afectadas son las siguientes. Bueno, y empiezo, espérate. Antes de decirte cuáles son, te diré que cómo se ha hecho este informe, ¿vale? Se ha hecho como pues con el test de Turing. ¿Te suena? No, sí, me suena. Vale, el test de Turing, por si alguien que nos escucha no lo sabe, es un test que lanzó Alan Turing en 1950, ¿vale? Que fue el precursor, el padre de la inteligencia artificial, porque se preguntó en un artículo si las máquinas podían pensar, y a partir de ahí empezó todo este revuelo. Y bueno, pues creó un test donde se medía la inteligencia de las máquinas, de las computadoras. ¿De qué manera? Pues el testador se situaba enfrente de dos computadoras, una de ellas iba sola con inteligencia artificial de aquella época y la otra iba con un humano detrás. Si el testador humano era incapaz de saber dónde estaba el humano, es que la máquina que iba sola había pasado el test de Turing. Y el test de Turing hasta el día de hoy se sigue utilizando para medir la inteligencia de las máquinas, ¿vale? Bien, pues se ha hecho a través del test de Turing. ¿Qué han hecho? Pues que unas máquinas, inteligencias artificiales, sistemas de IA, hagan tareas propias de determinados trabajos y luego esos trabajos hechos por humanos. Vale, pues alucina con los resultados. Fíjate. La IA supera al humano en el 75% de las tareas, redoble de tambores, de editores. Editores, claro. ¿Tú por qué piensas que es así? Bueno, poner aquí en editores, mucha sistematización de información, ¿no? Y de ordenar, y es algo que se llama la IA, ¿no? Claro, porque la IA, lo que jamás lo vamos a poder superar a una IA es en la capacidad de almacenamiento de datos, porque ahora los datos son la gasolina de la IA. Luego nos lo dirá nuestro compañero Ángel Meroño, científico de datos, eso es algo más técnico. Pero es verdad, o sea, claro, es capaz de leer, si lo habéis utilizado la IA, cualquier IA, o sea, una serie de documentación y en cuestión de segundos, minutos, darte una respuesta. Claro. Entonces los editores, ¿qué tienen que hacer? Leer muchos libros, y dar respuestas. Esto tiene miga, ¿eh? De hecho, no tiene miga porque también si nos ponemos en el lado de los escritores, con los editores, ¿qué está pasando? Cualquiera ya puede escribir un libro con IA. Claro, eso es una movida. Sobre todo luego a nivel de propiedad intelectual, a quién pertenece esa creación, esa obra, ¿no? Bueno, eso es delita, ¿eh? Y luego también dónde queda el trasfondo de la creatividad humana o de el mérito. Hay mucha gente que no... Pues mira, te diré que ya el tema de que son muchos temas los que hilan con todo esto, es muy interesante. El tema de la propiedad intelectual, que esa tecnología va mucho más rápida que el legislador, ¿vale? ¿Sabes qué ahora? Y la sociedad misma, pues fíjate que ya sí que hay unos parámetros, ¿vale? Para regular todo esto y lo que dice es que si es una obra, ya no hablo de una obra de un libro, cualquier obra artística, lo que sea, donde ha intervenido el ser humano de forma importante, decisiva, esa obra puede ser registrada intelectualmente. Pero si tú de repente haces creas algo con inteligencia artificial y tú no has intervenido decisivamente, y decisivamente no es darle un prompt, Claro. es
decisivamente es trabajártelo. Eso no se puede registrar. Claro. ¿Vale? Y todavía, bueno, aquí interesante, es muy interesante, de verdad. Y de hecho, el Jurídica me pasa. Sí, bueno, claro, las dos. Ahí yo estoy especializando mucho en derecho digital y hay un nicho tremendo. Si nos están escuchando abogados o estudiantes de derecho, por favor, no es un tren. Sí, es una parte que conviene para especializarse, para ya más allá de las especializaciones habituales de civil, familia, penal, o sea, derecho digital abarca muchísimo, ¿eh? De hecho, en este primer capítulo de Mentes Digitales, al final vamos a tener una entrevista con el fundador de una asociación, ENATIC, que es abogado, experto en derecho digital. Y bueno, pues nos va a hablar a fondo también sobre estos temas. O sea que interesantísimo. Bueno, nos vamos desde aquí, pero de luego. Bueno, cerrando el tema de los editores, te diré que ahora los editores lo que le están pidiendo a los autores es como una certificado jurado, de que realmente esa obra está hecha por ellos y no por ella. Pero tienen un camino por delante importante, ¿eh? Joder. Vale, otra profesión que le decíamos a nuestros hijos hace nada. Oye, estudia programación porque no te va a faltar trabajo. Resulta que la automatización de actividades para desarrollar software, un 70% mejor lo hace la IA. Y la IA, es que tú puedes programar. Yo ya puedo programar sin ser informática. Yo lo he hecho con mi web. Y también, o sea, ya puedes programar en HTML, CSS. Bueno, yo sé que los informáticos que nos estáis escuchando, o Ángel, que se echan las manos a la cabeza, pero no. Es que es así, o sea, antes se necesitaba para desarrollar un software 20 programadores y ahora se necesitan 3, pero ojo, si eres programador y nos estás escuchando ya lo sabrás, que ahora lo que tienes que saber para ponerte con encima de tu competencia del resto es manejar la IA. O sea, ser para poder pilotar agentes de IA que programen. Eso es lo que ahora mismo están demandando estas empresas. Claro. Vale, esta aquí te flipó el otro día cuando te lo comenté, porque la IA destaca en un 70% de los casos como mejor. Es que es increíble, detectives privados e investigadores. O sea, yo flipé con eso porque al final es un trabajo como muy de campo, ¿no? Yo lo de los editores me lo esperaba, lo de los programadores también, condensación de datos, ordenar cosas. Los detectives privados, wow. Es que, oye, ya me imagino los detectives privados, el típico comiéndose un bocata y haciendo pues eso, el seguimiento al sospechoso, pues la va a ser, va a mandar una IA, pero no sé qué va a pasar. O sea, bueno, el informe es muy interesante. Si quieres saber si tú, porque hay más profesiones aquí, si tienes profesiones, está afectada o no afectada. Es que eso es como afectada, como que te da miedo, ¿no? O sea, si te tienes que poner las pilas porque hay una IA ahí detrás de ti, pues échale un vistazo en academiadeia.es y bueno, lo dejaré de todos modos en las notas de este episodio para que le puedas echar un vistazo. Y la idea clave de todo esto es que la IA es tu aliada, no es tu enemiga, y lo que tienes que hacer de ella es aprender a funcionar con ella y utilizarla para hacer una mayor ventaja competitiva. Claro. Vale, pues nos vamos a la siguiente noticia que me pareció muy, muy chula también. Y es que te voy a hablar de una actriz que es Tilly Norwood, que es una actriz 100% creada por IA. ¿Qué te parece? Ahora, aparte la podemos ver, la vamos a ver aquí, la podemos ver aquí. Le echéis un vistazo, también te leéis el artículo en academiadeia.es. Y bueno, pues esta chica, hasta ahora estamos acostumbrados a ver pues imágenes de vídeos que del ojo se lo va con un lado, no. Sí, como que está un poco desconfigurado si dices esa imagen es de IA, ¿no? Incluso una foto, pero esto es impresionante, la verdad. Esto está aquí, de hecho se presentó por la alfombra roja. Hace un par de semanas, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues ella ya tenía un Instagram con 50.000 seguidores o más. Ahora ya nos habrá doblado. Y lo que hicieron fue darle vida y en un episodio de una serie americana, que te voy a decir cuál es porque ahora mismo, hay Commissioner. Hicieron como un pequeño corto donde aparece ella, donde están ellos diciendo, oye, pues tenemos que crear los contenidos para nuestro programa de televisión, son como una agencia, un equipo de redacción de una tele.
de Estados Unidos, y entonces se les ocurre crear como un episodio de Sé lo que quisteis el último verano. Bueno, echar un vistazo, también os lo dejo ahí en las notas de los episodios, los divertido. Y es que es brutal porque, bueno, ¿y qué pasa aquí? Que los actores, sindicatos de actores, o sea, está todo el mundo que trina. Normal. Es que no se queja, es que no es una diva, es que trabaja 7/24, es que derechos también de intelectuales, aquí, ojo, ¿de quién serían? Obviamente aquí otra vez apunte legal, la IA no tiene personalidad jurídica, jamás se la puede ni responsabilizar de nada. Claro, no es sujeto Exacto. de obligaciones y derechos en ningún caso. Y tampoco puede dar ni obligaciones ni derechos. Entonces aquí pues aquí hay el creador de esa IA, que la adquiera. Bueno, todo esto ya es otra vez meternos en pantanos legales, que ahí no. No me encanta, nos encanta, no deja de ser un producto, ¿no? Sí. Es que es difícil ver a una persona que llore y decir es un producto, pero Bueno, y tú vas a ser capaz de emocionarte con una IA que llore y que, de hecho, la puedes ver llorar aquí, ¿no? Y es que llegaremos a casa, yo se lo digo a mis alumnos, llegaremos a casa, pondremos Netflix dentro de nada, señores y señoras, y nos dirá, ¿con qué actor quieres ver tu serie favorita o tu película? O más allá, mándame una foto tuya y la protagonizas tú. No me digas eso va a ser real. no me digas, estoy preparada. Para eso estamos aquí en Mentes Digitales, para preparar a la gente. Y parece verdad que cuando os debía que lo escuchaseis es porque de verdad que no podéis hacer en avestruz, que esto está aquí ya, ya están aquí. Bueno, mira, otro temita también interesante, y aparte ya más para tranquilizarnos un poco, Bien. es que hasta ahora todo esto, porque claro, esto es muy gordo, ¿no? Y va mucho más rápido que el control, que la sociedad, que va. ¿Y esto quién lo regula, vale? Vuelvo a insistir, hay un reglamento. Europa, como siempre, nos encanta regularlo todo y lanzamos el RIA, que le llaman, el reglamento que regula la inteligencia artificial. Entró en vigor el 24 de agosto del 24. Ya entró en vigor, pero esto va por fases, ¿no? Sí, se va aplicando por fases, claro. Exacto. Y hay varias cosas que ya son obligatorias, ¿vale? Es verdad que esto no es perseguible como la protección de datos de oficio, pero sí a instancia de parte, y ya hay agencias que lo vigilan, y en España ya tenemos una. Vale, ya tenemos agencia, también os tenéis en academianeia.es, porque yo siempre meto la cuña legal, ¿vale? Claro, o sea, si pasa algo con la IA fuera de reglamento, se puede denunciar en una agencia. Ya se puede. Tenemos un organismo, ya se puede denunciar, ¿vale? Entonces, bueno, pero lo que iba, que esto lo podéis consultar, ya os digo, en academia, lo que iba es que China ya desde la semana pasada ha empezado a regular la IA. Y eso es una muy buena noticia. Porque, bueno, si lo regulamos los europeos, siempre nos vamos a quedar atrás, como porque todo lo que sea regular supone quedarte atrás en tecnología. Por eso los sistemas de IA, herramientas, llegan más tarde a nosotros, claro, porque tienen que adaptarse a nuestra ley, porque cualquier sistema de IA que venga de Estados Unidos, de China, de donde sea, de la India, para poder utilizarse en Europa tiene que adaptarse a nuestro reglamento. Claro, tiene que cumplir nuestra norma. Y por eso vamos más lentos. Pero ahora China también ha lanzado su propia ley. ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece necesario además, porque se abren muchas oportunidades con la IA, pero también se abren muchos peligros, sobre todo en un mundo tan aleatorio y globalizado que tenemos. Hace falta regulación. Claro. Pues mira, las fortalezas que desde nuestro reglamento, desde Europa, ¿vale? Nosotros defendemos más los derechos fundamentales. De hecho, es una pirámide de riesgos, y en función de ese sistema de IA como afecte a un derecho fundamental, pues es de más bajo riesgo o más alto riesgo, ¿no? Pero nuestras debilidades es que es bastante técnica, como somos los europeos, que sí somos muy rebuscados, ¿vale? Y bueno, pues es menos flexible. California, ojo, también tiene su propia ley, que se ha inspirado mucho en el nuestro. Pero es que China, y ahí es donde voy, aquí tenemos, de hecho, en academiadeia.es tenemos una comparativa de las 3 leyes. Y bueno, pues en China, ¿qué pasa con los chinos? ¿Derechos fundamentales o el Estado? Estado. Siempre Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace China? Pues basa toda esa ley en la protección del estatal. Claro, en la protección estatal. Exigen ya que todo contenido por IA sea
etiquetado como contenido creado por IA. Claro. Desde ya, ¿eh? Y aparte los chinos se toman las cosas en serio. Los europeos como que nos tomamos un vilo, nos le damos media vuelta y se me ha olvidado. Pero es que los chinos son cuadriculados y esos, vamos, van a ir Claro, en serio. claro. Son muy férreos a aplicar las cosas. Pues todas estas noticias y más son las que hemos recopilado en este primer episodio. Esto corre que vuela, todo esto si lo escuchas dentro de 2 meses dirás, esto ya ha pasado. Estamos pasados de moda. En 2 meses no le damos eso. Es un podcast que te lo tienes que poner ahí en favoritos si quieres estar al día, porque si no, esto es una locura y eso ahí no te va a dar mañanas con las nuevas noticias de IE. Pues hasta aquí este primer bloque del podcast. En el siguiente quiero presentaros a Ángel Meroño, científico de datos, que es la parte técnica, mi parte técnica, porque yo soy la abogada y si yo he podido dominar la IA y hablar de ella y llamarme experta de ella, tú también puedes. Claro, podemos. Yo voy por detrás, yo me inspiro mucho en ti para eso. Ahí voy, intentando cumplir poquito a poco. Seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias por este espacio, por tu compañía. Nos vemos en el próximo episodio. Genial. Que todavía no sabemos cuándo será, pero Bueno, yo creo que esto va funcionando, ¿eh? sí. Y nos vemos en el siguiente bloque con Ángel Meroño. Bienvenido Ángel Meroño a nuestro primer episodio de Mentes Digitales. Bueno, cuéntame, porque yo siempre digo que tú eres la parte técnica del equipo científico de datos. Ahí es nada. Sí. Cuéntame de qué haces, a qué te dedicas y háblanos un poquito de ti. Bueno, pues como bien dices, soy científico de datos. Primero de todo, gracias por invitarme y contar aquí conmigo. Y ciencia de datos es un campo amplio, pero lo que yo me especializo es dar servicios a empresas para transformación digital. Utilización de sus datos y su información para aportar valor y con sus propios recursos, pues construir algo más grande y que les sirva para seguir creciendo. Ahí estamos en varios proyectos funcionando. Sí, Mi parte, mano derecha técnica. A mí me gustaría que nos hablases de la importancia de los datos respecto de la inteligencia artificial, porque las empresas, sí que es verdad, se está hablando mucho de IA, pero los datos son la gasolina de la IA, sin datos no funciona. Entonces, ¿tú qué le dirías a la gente que nos esté escuchando, que tenga una empresa y que no sepa por dónde empezar respecto al tema de datos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Vale, pues ahora hay mucho humo y mucho hype, ¿no? Con todo el tema de IA. Muchas empresas vienen pidiendo, hazme un chatbot que responda como yo y sepa todo sobre mi empresa. Y dices, vale, perfecto, se puede hacer, déjame tus datos para entrenarle. Y dices, ¿qué datos? ¿Qué información? Y no tienen nada de datos suyos propios para entrenar a la IA. Entonces, yo creo que hay que coger esto de la IA con calma y por pasos, ir construyendo la pirámide por la base. Entonces, para ello lo principal es tener tu información en algún sitio que se pueda acceder, reportes a los que poder visualizar diariamente para saber el estado de tu empresa, poder medirle el pulso en el día a día, y eso se consigue con ciencia de datos, no queda otra. Hay un montón de técnicas y lo bueno de esto es que es muy personalizable para quien sea que busque transformarse digitalmente, empezando por ciencia de datos. Cada proyecto es único y al final hay que adaptarse a lo que la empresa necesite. Claro. De todos modos, a la hora de recoger datos, habrá empresas que lo tengan más definido, pero otras que no saben ni por dónde empezar, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera ahora mismo también depende del sector, entiendo, ¿no? Pero recoger lo típico, ¿no? O sea, marketing, clientes, ¿por dónde deben de empezar a recoger esos datos para luego aplicarlos? Exacto. Bueno, tú y yo damos clase en ENAE y ahí hemos conocido a mucho perfil diferente de empresa, y cuando yo doy mi clase de ciencia de datos, cada uno tiene un estado diferente, un sector diferente, su madurez es diferente, pero siempre se puede hacer algo. Aunque seas pequeño, puedes recoger datos pues, de ventas, de clientes, de página web, para ver la interacción de los usuarios en la web. Hay infinidad, se generan en este mundo datos continuamente y las empresas, aunque sean pequeñas, no son menos. Y siempre, no puedo evitarlo, decirlo, o sea, la vena jurídica respetando el reglamento de protección de datos. Exacto. Sí. Que ahora hay mucho filtrado de datos, sobre todo
puede ser que algunas inmobiliarias crucen datos para enriquecerse entre ellas y formar ciertas asociaciones, pues todo ese tema hay que tener cuidado. Por decir un ejemplo, podemos decir muchos, pero Por nuestra parte se junta la parte técnica y la parte legal, con lo cual podemos sí, ofrecer esa confianza, ¿verdad? sí, Y de que todo está seguro. exacto, has mencionado ENAIS, ¿verdad? Una de nuestras casas, que somos profes ahí del GDP, y desde luego es una formación que totalmente lo recomendamos. Desde aquí yo quiero recomendarla porque aparte de ser gratuita, que se acaba ya dentro de nada, pues es una pasada, ¿verdad? Sí, Como ya tenemos poquito tiempo, sí que me gustaría comentar contigo un par de herramientas en cada episodio. Y para este, me gustaría empezar bueno, hace unas semanas se lanzó el Nano Banana de Google, la IA que crea sí, imágenes. Y vamos a ver si podemos compartir pantalla para que vean cosas tan espectaculares que puede hacer, porque lo que le diferencia de otras o lo que ha mejorado es que tú puedes, o sea, que puedes poner tu imagen o la imagen de alguien, la respeta, pero le dices, oye, pues ponme con el dedo así, o cámbiame el pelo, o cámbiame la ropa. Y la verdad es que es bastante impresionante. Entonces quiero enseñaros, exacto. venga, vamos a compartir pantalla. Sí, otras herramientas de generación de imagen de OpenAI o alguna otra IA de generación ya lo hacían esto de poder darle tu imagen, pero esta sí que es verdad que ha mejorado bastante en ese sentido. Mantiene mucho mejor lo que son las identidades dentro de la imagen, ya sea una prenda de ropa, una cara, un elemento, cualquiera. Entonces ahí se nota. Vamos a compartir pantalla. Pues fíjate, Ángel, que esta es la foto. A ver, si veo la foto original, es esta, ¿vale? Que además es una fotografía que me hizo de marca personal Rojo Lover, que es una María José, es una magnífica profesional, fotógrafa. Y esta soy yo. Y yo lo que le hice fue pasarle esta foto y decirle, yo siempre me he considerado como muy Sarah O'Connor. Además, incluso, o sea, me gusta mucho ese personaje desde muy pequeña, que luchaba contra la inteligencia artificial. Ojo, ¿vale? Y ahora fíjate que estoy ahí como infiltrada con el enemigo. Y entonces le pedí que me vistiera, que me pusiera con esa imagen. Y bueno, pues fíjate, es que soy yo. O sea, es verdad que me ha puesto seria, probablemente por el gesto de Sarah O'Connor, que es una malota, pero fíjate los detalles y con el portátil. O sea, exactamente la misma foto. Esto para que veáis lo que se puede llegar a hacer. Aquí le dije que sonría un poco, pero ya dejé de ser yo un poquito, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente decir que esta herramienta la tenéis incorporada en Gemini, en imagen. O sea, tú te vas aquí, abres tu chat y aquí en herramientas tienes tanto imágenes, ahí tienes Nano Banana, como otra que es espectacular, que es los vídeos con Veo, ¿vale? Que aquí me obliga a abrir otra nueva conversación. Fíjate, Ángel, el otro día pues estaba con un curso del RIA, del reglamento que regula la inteligencia artificial, y le dije, genérame una imagen de un choque de trenes, de por un lado la IA y por otro lado la protección de datos, ¿no? Como que chocan, son dos cosas que chocan. Pues fíjate. Podría estar en una película y pasaría desapercibido. Hay continuidad en la imagen, la verdad que se nota una mejora importante. Fíjate, Ángel, qué maravilla de vídeos, de imágenes. Bueno, y esto acaba de empezar, porque esto está en mantillas, como quien dice, o sea, lo que podemos llegar a ver dentro de poquito, ¿verdad? Ya no Sí, sabes. la verdad que esto es cada día va cambiando, y lo bueno que tiene Gemini en este caso es que tiene ya integración en muchos servicios de Google, como el calendario, correo electrónico. Entonces es cuestión de tiempo que acabemos usando todas estas herramientas sin darnos cuenta prácticamente, cosa que otras empresas como OpenAI pues les va a costar más que utilicemos más en el día a día. Pero bueno, veremos cómo se desenvuelve la cosa. Esto de las herramientas de IA son como los amigos, ¿no? Tenemos el simpático adulador, el que te puedes fiar, el que... O sea, cada una tiene su personalidad. Y Hay que saber identificarlo. justo, ¿Quién es quién? hay que saber la herramienta adecuada. Cuando a mí me preguntan, imagino que a ti igual, ¿no? ¿Qué herramienta de IA utilizas o usas o cuál uso? Pues depende del caso de uso que le des, depende de cuál sea tu profesión, ¿verdad? Sí. Y en el caso de los abogados, yo desde luego últimamente, fíjate que empecé hace ya más de un año con ChatGPT, habla con buenos prompts, que se puede conseguir mucho,
pero ahora Perplexity me parece una maravilla porque es que te da las fuentes. Si tú le pides sentencias de casos con dolo eventual, por decir algo, pues es que te saca todas las sentencias con las fuentes de verdad que son son fiables. Entonces estoy totalmente enamorada de esta herramienta. Vamos a compartir pantalla para que la vean y tampoco vamos a hacer mucho gloria, pero bueno, para que echen un vistacito. Aquí tenéis Perplexity. En este caso, Perplexity Pro, que ya adelanto, lo tenéis en Academia de IA en el blog, en el último artículo, que tenéis, si tenéis una cuenta de PayPal, tenéis hasta 12 meses, un año entero de Perplexity Pro. Así que corred, tenéis el enlace ahí en Academia de IA en el artículo que habla de esta herramienta. Pues hasta aquí estas dos herramientas, Ángel. No quiero que te vayas sin hablarnos antes de tu podcast, porque este es un podcast cuando yo digo mentes analógicas es para menos técnicos, pero tú sí tienes uno bastante potente para cuestiones técnicas, ¿no? Cuéntame, háblame de tu podcast. Más de nicho, digamos. Pero Sí. bueno, aún así es para todos los públicos igualmente. Intentamos que todo lo que se cuente se entienda por todos. Se llama Innosfera. Seguro que lo puedes dejar luego en la descripción de este vídeo y lo que sea. Y hablamos sobre ciencia de datos, puramente. Puede ser que un episodio sea más técnico, hablando sobre algún algoritmo en concreto, o puede ser más de negocio, con algún caso de éxito que haya integrado ciencia de datos en su negocio y lo quiera compartir. Así que os invito a todos a que os suscribáis y le deis ahí un buen me gusta. Si queréis estar al día con la guía, desde luego es muy interesante. Aparte traéis a invitados muy pro. Sí. Chulos, muy chulo. Pues muchas gracias, Ángel, por tu presencia en este primer episodio. A ti te veo constantemente, así que nos vemos en la siguiente. Chao. Exacto. Estamos hablando. Gracias por contar conmigo. Chao. Chao. A ti. Hoy tengo conmigo a un invitado muy especial, de esos con los que podríamos hablar durante horas sobre lo que se nos viene con todo esto de la inteligencia artificial. Se llama Eduardo López Román, es profesor de la Universidad de Barcelona y director del Comité Científico de Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, además de vicepresidente de ENATIC, la Asociación Nacional de Expertos en Abogacía Digital. Vamos, que si hay alguien que nos hable de derecho, de cómo nos afectan nuestros derechos respecto de la inteligencia artificial, desde luego es Eduardo. Lleva años trabajando justo en esa intersección de derecho y tecnología, dos mundos que a veces parecen confrontados. Y bueno, pues me gustaría hablar con él hoy de cosas que no tienen nada que ver si eres jurista o no, o sea, cosas que nos afectan a todos, como quién controla la IA, qué protege realmente ese reglamento, ese nuevo reglamento europeo que regula la inteligencia artificial y sobre todo cómo podemos convivir con una tecnología que va más rápida que el legislador, que la sociedad, incluso hasta que el sentido común. Así que esperando a que entre Eduardo. Bueno, darte las gracias primero, soy compañera tuya, una apasionada de las nuevas tecnologías, sobre todo de la IA. ¿Qué hace un abogado dedicándose a todo el mundo digital? ¿En qué momento llegaste a todo este sector, al derecho y derecho digital? Pues yo creo que primero agradecerte la invitación digamos, a esta plataforma de difusión de contenidos digitales y en este caso de contenido del derecho digital, porque también nos ayuda bastante sobre todo a que la gente joven incluso, ¿no?, entienda para qué sirve un poco el derecho, ¿no?, y la importancia que tienen los derechos a la hora de usar cualquier tipo de tecnología o entender cómo impacta en nuestras garantías y nuestros derechos el uso de cualquier tipo de tecnología. Quizá ahora es mucho más fácil que hace 20 o 30 años explicarlo, pero bueno, al principio los orígenes, pues como la mayoría de mis compañeros, muchos de nosotros empezamos haciendo derecho, seguimos haciendo derecho, somos abogados la mayoría, y sí que teníamos una inquietud respecto a cómo podía impactar cualquier tipo de tecnología a nuestras relaciones, ¿no? De hecho, muchos de nosotros tenemos como un referente en estos temas a Lawrence Lessig, que es un profesor catedrático de la Universidad de Harvard, que empezó con una obra que todavía se puede encontrar, ¿no?, en las librerías, que es The Code, o el código, o las leyes del ciberespacio, ¿no? Esa obra
lo que explicaba, o lo que explica, mejor dicho, es cómo define, en este caso, la programación, el código informático, las relaciones humanas. O sea, de alguna forma lo que quiere expresar, y ya estamos hablando de los años 90, cuando lo escribió, y ahí es donde mucho nos impactó. De hecho, esta obra es cómo, sin saberlo, el código informático establecía las leyes y cómo nos relacionábamos entre nosotros. ¿Por qué un navegador era así? ¿Por qué lo veíamos de esa forma? ¿Por qué tenía que funcionar así? ¿Por qué en vez de una URL con nombres de dominio no era un número de teléfono para contactarnos a un servidor? Entonces, al final la arquitectura, la tecnología, define nuestro mundo. O sea, es lo que está determinando cómo nos desarrollamos y cómo evolucionan los derechos. Por lo tanto, lo que nos interesaba es ir a las fuentes, o sea, regular el código. O sea, el código es igual que un vehículo, decíamos, ¿no? Igual que un vehículo tiene que llevar airbag, tiene que llevar medidas de seguridad, pues un software o una plataforma tecnológica tiene que cumplir con los principios y los derechos establecidos en cualquier construcción, no es una excepción. Muchas veces hablaba, bueno, pero es que esto está en Internet, que es nada, ¿no? O sea, que está en todas partes. Bueno, los servidores no están en todas partes. O sea, al final esa información, aunque esté replicada, está en algunos lugares, ¿no? Pero para no desplazar, o sea, para no alargarme mucho más, la mayoría empezamos a tener esa inquietud por la redefinición de los principios generales del derecho. Creíamos que nosotros, la mayoría, empezamos por protección de datos, porque estamos hablando de cuando estamos en la carrera, incluso cuando estamos acabando, ya empezamos a trabajar con la ley de 99 de protección de datos, la LOPD, y empezamos así la mayoría, empezando a desarrollar proyectos en despachos, que era residual en muchos despachos este tema, casi como que era tarea extra desarrollar esta faceta, ¿no?, dentro de un despacho, pero poco a poco se ha convertido en uno de los principales elementos o digamos, actividades de análisis jurídico en casi todos los despachos a día de hoy con la inteligencia artificial. Por lo que comentaba, sí que es verdad que al principio costaba mucho explicar a las familias, bueno, te veo con informáticos, te veo con ingenieros, cuando vas a hacer auditorías hablas de ISOs. Dices, no, he hecho derecho, pero evidentemente lo que estoy regulando es cómo esas máquinas, esa tecnología, cómo detrás, que no sabemos, debe estar configurada para que no vulnere derechos y libertades. Ahora se entiende mejor, pero en los años 2000, digamos que todavía costaba explicar cómo, de hecho, trataba la información personal, cómo se estaba, bueno, preparando todo esto. La IA se basa en lo que pasó en los 90, que es la recopilación masiva de datos. Sin esa recopilación masiva de datos a través de Internet y luego a través de las plataformas, los smartphones que nos conectaban a Internet, la IA no hubiese podido desarrollarse como se ha desarrollado. Eso incluye, pues lo que decimos muchas veces, incluso de forma legal, bueno, se ha construido esa tecnología. Ya no voy a decir ilegal, porque eso lo tienen que decidir los tribunales, ¿no? Pero sí que podamos decir que, bueno, que gracias a que hemos sido generosos aportando información personal durante décadas, por lo menos 3 décadas, bueno, a día de hoy tenemos los modelos de IA. Sin esa generosidad que hemos tenido todos los ciudadanos del mundo con conexión a Internet, no hubiese sido posible la inteligencia artificial. Y ahora, Eduardo, más que nunca, porque estamos ante esta nueva tecnología, bueno, nueva tecnología no es, desde luego, pero bueno, la inteligencia artificial predictiva o generativa, ¿no? Pero la regulación, la gente al final se pregunta, ¿todo esto cómo se controla, ¿vale? El IAC, de hecho, yo no paro de decir que es una norma que ya es de obligado cumplimiento en alguna de sus normativas, pero explícanos, para los oyentes que nos están escuchando, de qué forma se regula la IA, cómo funciona este reglamento de inteligencia artificial, que tiene mucho que ver, de hecho se remite mucho al reglamento de protección de datos constantemente. Cuéntanos. Bueno, a ver, tenemos actualmente el primer reglamento a nivel internacional que es generalista, ¿no? Ahora ya hay otros, en otros países, sobre todo de Asia, que se ha empezado ya a establecer esa norma, ¿no? Por ejemplo, en Japón, en este caso, ¿no? Pero el primero que estableció los principios como norma vinculante fue el reglamento que entró en vigor en el año 2024, ¿no? En agosto de 2024. El RIA, que llamamos, o IA, o a veces se dice AI Act, ¿no? O el RIA, mejor. Sí, lo que pasa es que como lo encontramos de diferentes formas y a veces nos perdemos, ¿no? Con la tecnología. Pero realmente es el reglamento de inteligencia artificial
evidentemente lo que se intenta regular es el uso de los sistemas de inteligencia artificial. No regula una tecnología concreta, sino el uso de esa tecnología. Por eso se establece lo que se llama una gestión basada en riesgo, que es muy parecida a la del Reglamento General de Protección de Datos del 2018, ¿no? Bueno, 2016 con su aplicación a partir de 2018. Por eso, muchas veces cuando hablamos del RIA tenemos muchas referencias respecto a cómo aplicarse al RGPD, al Reglamento General de Protección de Datos, porque también digamos que está enfocado a su forma de adecuar esa normativa, se enfoca a la gestión de riesgos. Cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos de responsabilidad de cada entidad a la hora de tratar información personal o, en este caso, de usar un sistema de inteligencia artificial. Eso implica que no hay un decálogo que diga qué tenemos que hacer. O sea, no hay un manual de instrucciones que nos diga, pues tenemos que aplicar estas medidas concretas por empresa que no supere 50 trabajadores. No funciona así, sino que debemos ver qué impacto tiene esa tecnología en el uso dentro de la empresa, y eso establece que hay, eso sí, una clasificación por riesgos. O sea, lo que establece el RIA es una categorización de riesgos de uso, porque nos podemos encontrar que una misma tecnología, depende del uso que se dé, puede considerarse de alto riesgo o no, o un riesgo limitado, pero esa clasificación lo que establece es ciertas obligaciones que lo que intentan es aportar garantías al usuario, o sea, al que va a ser afectado por esa tecnología. Por eso, sí, perdón. No, es que es lo que dices, o sea, el reglamento no regula la tecnología en sí, sino que además se enfoca en los derechos fundamentales a los que pueda afectar cualquier sistema de IA. O sea, efectivamente. Aquí, del uso, exacto. No es la tecnología en sí lo que se regula, sino el uso de esa tecnología. Por lo tanto, eso nos obliga a que esa tecnología que estemos utilizando internamente o a través de cualquier tipo de organización, pues esté configurada de tal forma que cumpla esa finalidad de uso. O sea, eso implica un control a nivel técnico de los resultados, de la forma de interactuar, así como un control también del uso que se hace del resultado. Por lo tanto, aquí entran en juego muchos elementos. Pensemos que cuanta más automatización, eso ya lo comentamos en protección de datos, ¿no? Cuanto más automatizamos los procesos, más supervisión debemos aplicar. O sea, más diligencia debida para el mundo del compliance, ¿no? Eso que implica que cuanto más IA incorporemos en nuestras organizaciones, eso no va a suponer que nos olvidemos ya de ciertas obligaciones de cumplimiento, todo lo contrario. Lo que requerirá es una compensación de supervisión obligatoria para acreditar que ese resultado automatizado por una IA va a tener el mismo riesgo o un riesgo aceptable comparable a cuando lo hacía una persona. Cuando lo hacía una persona, o sea, un ser humano. Y para la gente que nos está escuchando, que ahora mismo tengan empresas que utilicen inteligencia artificial, pymes, empresarios, claro, andan un poco, empiezan a estar ya nerviosos porque se empieza a escuchar que esto es ya de obligado, ya se tiene que aplicar. ¿Qué les podrías decir? Sobre todo, porque entre otras cosas lo que requiere este reglamento es la alfabetización en IA, la formación, que es lo que falta. Efectivamente. Claro, ya desde principios de año ya es aplicable ese artículo, el artículo 5 de alfabetización, lo que implica es que cualquier organización, aunque no tenga implementado los sistemas de IA, tiene que haber esa concienciación del personal. ¿Por qué? Porque aunque no la use en la organización, sí que lo usará en casa. Ya nos encontramos situaciones de riesgo en la que utilizan documentación de la empresa y trabajan o teletrabajan y incorporan esa información en sistemas que no ofrecen garantías, por ejemplo, de confidencialidad. Eso ya era un riesgo en RGPD, en Reglamento de Protección de Datos, pero en este caso puede ser aún mayor por el hecho de cómo se tratará esa información una vez compartida, o sea, qué efectos sistémicos puede tener el hecho de que ya no solamente almacenar la información y que haya una brecha de seguridad, sino que además se ha entrenado con esa información y que eso permita, pues que imaginemos que utilizamos una herramienta, no voy a decir cuál, y que otra empresa de la competencia haga una consulta en los famosos chats y le den información sobre secretos comerciales o patentes de la empresa de la competencia porque alguien ha utilizado esa herramienta. Eso puede pasar. Está pasando. Puede pasar en un momento, puede pasar, exacto, ya ha pasado con otras, pero puede pasar a nivel incluso pyme, o sea, pequeña empresa, lo que quiero decir. A grandes empresas es fácil porque sale en prensa, pero muchas veces pensamos, ¿a quién le va a importar? Lo que protección de datos pasaba lo mismo. ¿A quién le intereso yo? O
sea, me da igual, ¿no? Que mis datos. El tema no es ese y ahora se evidencia con la IA. El tema es que se ha recopilado información, esa información, ahora porque hablo de datos personales, pero cualquier tipo de información, sin las debidas garantías, y ahora con la IA se puede extraer información por cualquier persona, no solamente por el proveedor que trataba la información que podía estar relativamente controlada en esos servidores, aunque fuese una multinacional tecnológica, sino que ahora cualquier persona va a poder acceder a esa información porque esas empresas muchas veces no se han preocupado de cumplir con normas europeas, porque ni les afecta ni tienen interés por los costes económicos que puede suponer cumplir con esas normativas. Eso también lo tenemos que tener claro. Todavía funcionamos, la jurisdicción, las leyes son territoriales. O sea, aunque creamos que Internet está en todas partes, todavía cumple con el principio territorial. Entonces, los servidores almacenan información y están ubicados en lugares concretos. El responsable de esos servidores o de esos sistemas, o que hagan uso de esos sistemas, pues tienen responsabilidades legales en Europa. En cambio, no seleccionar correctamente un buen proveedor que ofrezca estas garantías, pues nos podemos encontrar que por mucho que queramos, una comisión rogatoria nos va a servir de poco. O sea, cuando digo una comisión rogatoria hablo de ir a un tribunal de otro país que a lo mejor considera que lo que está haciendo es correcto, cuando aquí no lo es. Una pregunta que a mí me hace mucho cuando doy formación en IA, la gente le preocupa mucho el tema de la privacidad, no solamente de datos personales, porque normalmente no solemos meter un DNI o datos sensibles personales, pero sí datos de empresa, claro, ya estamos que si los GPTs, que si, o sea, estamos ya utilizando la IA para trabajar incluso muchas veces sin informar al mismo empresario, o sea, la gente utiliza la IA. Por eso todo esto tiene que estar efectivamente regulado. Pero a mí me preguntan, vale, bien, yo desmarco la casilla de que no autorizo a OpenAI, por decir, ¿vale? Que entrene a su IA con mis datos personales, o a Meta para Facebook. ¿Hasta qué punto nos podemos quedar tranquilos? No nos podemos quedar tranquilos. De hecho, tenemos una responsabilidad proactiva, y ya hablo de datos personales, en el que nosotros tenemos que seleccionar el proveedor que garantice que esos datos sean tratados en base a la normativa europea. ¿Eso qué implica? Que esas garantías incluyen ubicación de los servidores, cómo pueden tratar los datos por cuenta nuestra, qué garantías ofrecen al final del proceso, cuando hay una brecha de seguridad, cómo se debe actuar. O sea, una serie de obligaciones que en este caso el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos establece que debemos establecer a ese proveedor y debe firmarlo. O sea, no vale con de palabra, sino que tiene que haber un contrato entre ese proveedor y la empresa en la que la empresa establezca las obligaciones y directrices al proveedor, no al revés. O sea, es la empresa la responsable de esa información. Por lo tanto, quien debe garantizar esos principios, esas garantías, esos derechos, debe ser el proveedor en base a ese contrato. Eso ya pasaba con el Reglamento General de Protección de Datos, pero con la IA se multiplica la exposición de riesgo. Entonces, aún con más motivo, cuando ahora apliquemos el RIA, sobre todo los sistemas de alto riesgo, primero los prohibidos ya es aplicable la normativa respecto a lo que son sistemas prohibidos. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que se considera un sistema de IA prohibido ya no se puede usar. O sea, ya está desde enero que no se puede usar. Eso sí, tenemos hasta agosto del año que viene para adecuar los sistemas de alto riesgo, que son los famosos que están contemplados en el anexo 2, ¿no? Aquellos, anexo 3, aquellos que hacen referencia a los diferentes tratamientos, sobre todo en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, justicia, legislación. Entonces, hay ciertos ámbitos en los que hay que cumplir con ciertas obligaciones técnicas que pasan por garantías en ciberseguridad, supervisión humana, incluso evaluaciones de impacto en derechos fundamentales, que en este caso la Autoridad Catalana de Protección de Datos hace unos meses publicó la primera guía a nivel europeo de cómo hacer esas evaluaciones de los sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, ya estamos obligados a que la empresa, en el momento de que sea un responsable de despliegue, cuando hablamos de responsable de despliegue es usuario de esos sistemas, a que verifique todos esos requisitos para que cuando llegue, en este caso, agosto del 2026, pues pueda acreditar que realmente está cumpliendo con la normativa. Muy bien, Eduardo, nos queda poco tiempo. Yo me quedaría, hablando contigo, de hecho, me gustaría seguir en contacto contigo porque estos temas son totalmente interesantes y hace falta gente preparada. O sea, yo no paro de decir que realmente esto es una oportunidad para todos, la inteligencia artificial, pero es que para los abogados es una oportunidad de oro porque hace falta gente preparada porque las empresas están buscando a profesionales que realmente entiendan de derecho digital
y en este caso de cómo controlar todo, cómo dar una implementación real a las empresas para poder cumplirlo. Efectivamente, ahí pues un poco ENATIC, que es la Asociación de la Abogacía Digital, la primera asociación española a nivel iberoamericano incluso, de lo que es la defensa del derecho digital. Ya nació con ese espíritu, el espíritu de Cádiz en el 2011, que aprobamos la primera declaración de los derechos digitales, que fue un poco la impulsora de la Carta Española y de luego la Europea y la Iberoamericana, en la que, bueno, el objetivo ya en ese año 2011 era esto, ¿no? Primero concienciar e informar a nuestro colectivo de abogados, ¿no? Luego ya a la ciudadanía. Y era para, bueno, ver que, primero, esto nos afecta, cosa que hace 20 años parecía que no. Todo lo que está sucediendo en Internet o en cualquier ámbito digital, esta tecnología nos va a afectar todavía más. Y ahora con la IA se evidencia, ¿no? ese impacto en nuestra profesión. Yo diría en cualquier profesión, a nivel intelectual, cuando llegue la robótica a un nivel más maduro, también a nivel industrial, como ya está pasando en China, por ejemplo. Y aquí lo que está quedando un poco de lado y va a ser lo más importante es garantizar los derechos y libertades de las personas. De hecho, algo que nos tranquiliza relativamente un poquito es que China ha empezado a regular la transparencia de los sistemas de IA de forma detallada, cosa que podrías pensar, bueno, no hay una carta de derechos y libertades como la europea, ¿no? Digamos que la forma de interpretar los derechos humanos es muy diferente a la europea, pero digamos que por la vía de los hechos, por los conflictos que genera en la sociedad y los posibles riesgos de que eso pueda llevar a una sociedad incontrolable, al final están viendo que ciertos principios europeos, por el nivel pragmático, es necesario que se apliquen. O sea, que en este caso tenemos mucho trabajo por delante. Desde luego que sí. Bueno, el tiempo sí que se nos come, Eduardo. A mí me gustaría volverte a emplazar más adelante en otros episodios del podcast porque tienes mucho que contar y que enseñarnos. Y nada, te agradezco enormemente tu presencia y muchas gracias por aclararnos estos puntos, ¿no? Que todavía hay mucho por decir y por hacer. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Gracias, encantado. Pues hasta aquí este primer episodio de Mentes Digitales, el podcast de mentes digitales para mentes analógicas, como tú si nos estás escuchando y quieres saber de qué va esto de la IA. Te emplazo en el siguiente episodio, todavía no sé cuándo va a ser, pero yo creo que esto va a ser prontito. Y bueno, te recuerdo que puedes estar al día de todas las noticias de IA, incluso formarte con nosotros en academiadeia.es. Y como siempre digo yo a mis alumnos al final de todo esto, a ver, ¿recordáis el tío Sam en Spider-Man que le dijo a su sobrino, a Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Pues eso es la IA, amigos y amigas, una gran responsabilidad. Así que a mí me gusta hablar de ella, pero con criterio, con responsabilidad. Y bueno, que la IA os acompañe. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio.